Bienvenidos a un episodio más de nuestra tercera temporada. Si recuerdan, en esta temporada estamos hablando ya de la transformación organizacional. Y en este capítulo vamos a hablar de la resistencia al cambio, de cómo generamos o cómo mitigamos la resistencia al cambio, cómo generamos deseo y convicción después de haber generado alineación y claridad. Así que adelante, vamos. ¿Cómo están? Bien. Hola, ¿cómo están? Ya estamos como que súper acomodados con este tema. Definitivamente ya después de 3 temporadas y ahora entrando a otro tema mucho más interesante en relación a temas organizacionales. Yo estoy súper emocionado de estar nuevamente con las dos. Así que con este tema de resistencia va a ser... Pues hay mucha tela que cortar. Yo creo que esto es de lo que más se da. Total. Mucha gente está muy preocupada por entender, ok, ya tengo claridad de los hilos, ok, ya me inspiré con estas historias de la temporada 2, pero ¿cómo lo vuelvo una realidad? Claro. ¿Cómo yo puedo ser este agente, pionero, promotor, impulsor de la transformación en el área de trabajo? Y estos episodios que estamos grabando pues llevan un orden, ¿verdad? Llevan una secuencia de pasos que te van a ayudar a gestionar adecuadamente la transición y a ser parte de la misma. Entonces, este segundo episodio para mí es súper importante porque tiene que ver con la decisión individual y voluntaria que cada integrante del equipo o de la empresa tiene que hacer para que el cambio organizacional ocurra. Si bien vamos a hablar de estrategias de cambio organizacional, creo que el deseo y la convicción es algo muy individual. Muy personal, claro. Y yo personalmente creo que este tema es bien importante en las organizaciones porque creo que los tres hemos pasado y acompañado proyectos o incluso en nuestros momentos dentro de las organizaciones. Tal vez tuvimos la experiencia de vivir procesos de transformación en donde se asumía que el deseo y la convicción y el compromiso con el cambio estaba dado simplemente porque ya había claridad y había alineación, ¿verdad? Entonces creo que es una distinción bien importante y lo decíamos al cierre del capítulo anterior, no por el hecho de que haya claridad y no por el hecho de que haya alineación, es que las personas estamos listas o las personas en las organizaciones están verdaderamente listas para subirse al barco de la transformación. Entonces, hoy vamos a hablar justamente de cómo sí hacemos para que las personas no solo sepan hacia dónde hay que ir, tengan esa claridad de lo que implica ir, sino verdaderamente estén dispuestos al cambio individual y al cambio colectivo que requiere poder efectivamente hacer ese viaje. Así que, ¿qué les parece si empezamos entonces hablando un poco de qué es la resistencia al cambio? Oh, wow. Chavinato. Sí. A mí lo primero que se me vino a la mente es ese tema de empezar a crear todas estas barreras, ¿no? Y empezar a crear todo este ámbito donde yo no quiero moverme de donde estoy. Probablemente es donde me siento cómodo, probablemente es donde no veo ningún fin, ni entiendo, ni comprendo, tengo claridad, pero no conecto con eso, no entiendo para qué, cómo me va a beneficiar a mí. Y ahí es donde empieza este tema de tal vez no me quiero mover y aquí estoy bien, etcétera. Y es ese mar de emociones realmente donde digo yo, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el beneficio? Y es una postura, siento, muy, quiero llamarlo desde donde yo lo miro, probablemente es un tema de egoísta desde la visual. O sea, yo no quiero subir, no me quiero sumar, porque no entiendo para qué. Entonces, ahí es donde yo lo veo. Yo sé que ustedes lo ven yo muy donde diferente. Me fui, no. Yo donde me fui fue a un juicio, ya sea individual o colectivo, porque puede ser un juicio compartido por muchos en la empresa o un juicio individual, de que este escenario, esta posibilidad, este nuevo estado, nueva herramienta, nueva política, lo que sea que estés cambiando, no trae un beneficio para ti o no conecta con algo que para ti es importante. Entonces, para mí tiene que ver con este juicio que uno emite y en donde uno dice, acá
no hay alineación entre mis motivadores, mis valores, mis necesidades, mis metas, y yo voy en un camino totalmente diferente. Entonces, sí tiene que ver como con este juicio que las personas hacen, y al juzgar que esto no conecta, no alinea, no suma a mi necesidad individual o a mi motivador, entonces lo que hago es levantar barreras, poner excusas, ¿verdad? Aplazar, postergar, hacerme loco, y ya vienen como todos los mecanismos o las formas de resistirte. Pero la resistencia para mí viene de que no conecta acá o no conecta acá. Una de dos. O no conecta con mis emociones, mis valores, mis principios, o no conecta con mis ideas, mis convicciones, mis creencias. Yo me fui un poco más como a la razón o al origen biológico, ¿verdad? Y para mí la resistencia al cambio tiene que ver con esa necesidad de aferrarnos a lo conocido, de aferrarnos a lo cómodo, de aferrarnos a lo que ya sabemos hacer como lo sabemos hacer, porque creo que es una tendencia natural por diseño de la mente humana, ¿verdad? Al final el cerebro justamente está diseñado para mantener el status quo, ¿verdad? Para mantenernos vivos. Claro. Preservar. Preservarnos, correcto, para preservarnos. Entonces, creo que naturalmente cualquier variable que implique un cambio desconocido en nuestro contexto automáticamente es traducido y automáticamente es catalogado como una amenaza, ¿verdad? O como un peligro, como un riesgo, porque es como ¿verdad? Elemento desconocido, rechace. Entonces, creo que naturalmente es una respuesta común, es una respuesta normal, no solo en las organizaciones, sino que me fui a cualquier ámbito de la vida, claro, ¿verdad? Y de vuelta pensaba, no sé, nosotros traemos mucho como los temas de la pandemia, porque creo que además fueron un punto de inflexión en muchos aspectos, pero yo pensaba en la pandemia y esta resistencia a ponernos la mascarilla, ¿verdad? O esta resistencia a sprayar todas las bolsas con alcohol, o esta resistencia a no salir. Creo que eso fue de repente un ejemplo importante de no, pero ¿por qué no podemos salir? Entonces, en el momento que o pensaba cuando queremos que nuestros hijos empiecen a tener una actitud diferente o un hábito distinto, o que se hagan cargo de alguna tarea o de alguna responsabilidad adicional en la casa, ¿verdad? Digo hijos por no decir esposos o parejas o novias, pero creo que naturalmente es fácil esperar o es normal esperar que venga este sentido de rechazo a lo que es desconocido, a lo que no manejo. Claro. Entonces, porque te genera cierta incomodidad, porque te genera incertidumbre, porque es percibido como una amenaza. Porque es percibido como una amenaza, porque viene a retar tu competencia. Digamos que tú ya estabas como pez en el agua y ahora te vienen a cambiar la temperatura, cambiar el ambiente, cambiar el entorno, exigirte otras cosas. Y entonces es natural que tú quieras por lo menos sostener un poco la decisión para entender, para entrar a mirar si esto te sirve, si te suma, si no te suma. Y porque además estás muy, muy rico y muy cómodo dentro de tu zona de confort, ¿verdad? Claro. Manteniendo la energía, que es lo que al cerebro le gusta. El cerebro no quiere sobreexigirse. Lo paradójico de esto, ahorita mientras yo te escuchaba hablar, es que quiere mantener la energía justamente, sin darse cuenta cuánta energía se está desperdiciando o cuánta energía se está utilizando en el acto de resistir. Correcto. Y cuánto eso desgasta. Yo ahorita escuchándote conecté con, para mí, mi proceso de transformación más grande hasta ahora, o tal vez el cúmulo, ¿verdad? De procesos o de momentos de transformación, y es mi llegada a Brasil, ¿verdad? Y cómo yo la resistí por 1 año y medio, desde las cosas más simples y sencillas de estos no saludan, ¿verdad? Estos no dejan salir del elevador, cuando alguien estornuda, estos no dicen salud, o sea, cosas tan bobas como estas que simplemente eran diferentes,
¿verdad? Yo las resistía, las rechazaba, no era capaz de quererme adaptar a esa misma manera de hacer las cosas y eso me generó un desgaste emocional, un desgaste físico, un desgaste energético, un desgaste mental, probablemente mucho más grande que lo que me hubiera generado el esfuerzo de hacer las cosas Claro, diferente. de acuerdo. ¿Verdad? Y de eso, escuchándote, me fui a esta frase de este video buenísimo en YouTube de aceptación radical, en donde te dice, lo que se resiste persiste, Sí. pero lo que se acepta, ¿verdad? Se trasciende y se transforma. Uh-huh. Y lo importante que es esto a la hora de enfrentar procesos de transformación individual, colectiva, organizacional, porque hasta que no le des el sí absoluto y radical a las cosas, va a seguir existiendo esa pequeña energía, ¿verdad? O carga energética que se va a resistir, a pelear, a renegar, a quejarte, a hablar mal de, a abogar por tu propia causa, a querer convencer a otros. Y lo importante que es que le des ese sí absoluto y radical a las cosas, ¿verdad? Porque si no, siempre vas a estar con esa mente dual. Ok, sí, estoy acá, pero yo sigo pensando que no debiera ser así. Sin quemar los barcos. Sin quemar los barcos, correcto. Ya lo empezabas a traer, pero tal vez como para hacerlo más intencionado ahora, ¿cómo se identifica esa resistencia en las organizaciones? ¿Qué actitudes se ven? ¿Qué ejemplos hay de resistencia individual, de resistencia colectiva? A veces tan colectiva que la organización entera se resiste a un proceso de cambio. ¿Qué han visto ustedes? Bueno, yo te diría que mucho tiene que ver, o por lo menos yo desde mi mirada me hago cargo de esto porque es mi mirada. Lo que he visto es que cuando estás en resistencia y no estás en esta aceptación, pareciera como que si el cambio es algo que te pasa a ti y tú no tienes ningún tipo de control sobre esto, ¿verdad? Entonces estás peleando y te estás resistiendo y entonces hay conductas muy asociadas como a este patrón de víctima de esto no es justo, ¿verdad? Entonces yo te diría cosas que he observado, mucha queja, ¿verdad? Mucha crítica, pero una crítica que no construye ni suma, sino que destruye o descalifica, ¿verdad? Mucho chisme, mucho rumor, porque en la medida en que tú no estás convencido y te sientes como víctima de la situación, entonces tratas de buscar consuelo y apoyo y tratas de ganar aliados y gente que se te sume. Entonces hay como mucho de esto para de tener un enemigo en común. Entonces, estas conductas de unámonos, ¿verdad? Todos en contra de esta iniciativa o esto que está pasando. Y se empiezan a dar entonces estos bandos, los que están en favor y los que están en contra. Entonces yo creo que la queja, la crítica, este tema de las alianzas, la parálisis, ¿verdad? La gente que no actúa y se queda helada, paralizada, que evita cualquier tipo de acción, reunión o conversación asociada a. La gente que no evita, pero tampoco acciona, que es la que aplaza. Entonces ese es otro patrón. ¿Verdad? Te estoy pidiendo las cosas desde hace 3 semanas y tú estás en el ya viene, ya va, pero no lo entregas. Y luego, digamos, también está la gente que se refugia mucho en alguna emoción, ya sea, digamos, como la tristeza o la pérdida, el bajón, decimos acá en Guatemala, como el bajón, estoy de bajón, la desmotivación, ando arrastrando la cobija, ando tristeando, ando, ¿verdad? En este duelo por esto que yo percibo que se va a perder. O la gente que está por el otro lado enojada, ¿verdad? Furiosa, enojada, en rabieta, molesta, viendo quién se las paga y no quién se las debe. Y entonces hay reacciones también de tipo emocional
Y hay reacciones de tipo montaña rusa, ¿verdad? Hay gente que un día está contenta, un día está triste, un día está ansiosa, un día no duerme, otro día está motivada. Entonces, por ahí eso creo que es lo que yo he observado. Y bueno, hasta irnos al extremo más directo, que es la gente que sabotea, ¿verdad? Por ahí me iba a ir yo, justamente. Esa persona que le dice a uno, es que así lo hemos hecho, ¿verdad? O así, sí, por detrás. Y después yo sé una mejor forma de hacerlo, ¿verdad? Y que empiezan a sabotear. A mí esa palabra creo yo que es la que más me he topado. Pero también he visto gente que ni siquiera fue parte de algún proceso de cambio y empiezan a traer todas estas historias heredadas por alguien que se las vino a contar. Es como aquellos mitos y aquellas leyendas urbanas, organizacionales, donde, mira, es que acá el cambio se maneja de tal forma y ni siquiera lo han vivido, pero ya adoptaron todo este mito y esta leyenda que recientemente también escuchamos y vimos en una organización donde habían pasado 8 años, gente que ni siquiera había estado en un proceso. Ay, sí. Y realmente lo tomaban como que si ellos lo hubieran como sufrido de una forma tan impactante y tan choqueante, que eso genera también mucha resistencia. Creo que es donde empiezan a hacerse tribus de qué es lo que está pasando, qué no, etcétera. Pero a nivel ya pegándome al tema, algo que a mí me gusta mucho es ese tema de queremos cambiar, queremos modificar, queremos facilitarte el trabajo y no, mi trabajo está fácil. Y es una persona que lleva tal vez mucho tiempo haciendo el trabajo, lleva 12 horas sentada haciendo el trabajo y no está dispuesta a cambiar 4 horas más pero ¿para qué me vas a dar esas 4 horas? Si de todas maneras me voy a ir a meter al tráfico, ¿verdad? Todos estos comentarios realmente negativos de igual no voy a ganar nada, prefiero quedarme. Yo me fui un poco a eso, porque María Virginia, tú traías como la resistencia al cambio más activa, ¿verdad? O más agresiva, o la más vocal, de quien se queja, se victimiza, quien protesta. Cris, usted traía quien la boicotea, ¿verdad? O quien por un lado dice que sí y al final no. O quien contagia. Y yo me fui más al lado de también esta resistencia más pasiva de quien la minimiza. Claro. Dice, no va a pasar nada. Y yo creo que eso es algo bien típico, al menos que yo he visto, tanto estando dentro como estando fuera de las organizaciones. Y de pronto se avisa este cambio o se anuncia este cambio, pero que ya se preparó con muchos meses de anticipación y tiene meses de estarse diseñando, incluso con todos los esfuerzos de cómo se va a comunicar, etcétera. Y cuando se comunica, la gente dice, nada, tampoco es para tanto. Ajá. ¿Sí? Yo no creo que cambie nada. Yo ahora justamente estoy acompañando unos procesos de coaching en una organización en donde vienen procesos de cambio importantes y separadamente o individualmente cuando se les pregunta es, no, yo creo que no es tanto el cambio, ¿verdad? Creo que todo va a seguir igual porque tenemos la voluntad de hacer las cosas, porque ya venimos trabajando como equipo, porque ya tenemos buena relación. Entonces, aunque cambien los procesos, aunque cambie la estructura, aunque cambie la dinámica, la verdad es que nosotros nos vamos a encargar de que no cambie. Claro, que es un mecanismo de defensa, pero también pensando, y yo también estaba pensando en estos, los viajeros de palangana de pick-up, ¿verdad? Los que van en el proceso de cambio y transformación, pero nunca se sientan en el rol de piloto o copiloto, ¿verdad? Sino que van relax ahí atrás, ¿verdad? Esta gente que va fresh ahí recibiendo el aire, medio se entera, se duerme. Y esos son peligrosos, ¿verdad? Porque para mí es gente a donde me fui, me da risa el ejemplo, pero me fui como, estos van a ser los solteros de la transformación. Es gente que nunca se casa con la iniciativa y nunca se casa con la idea. Tal vez fue a la boda, tal vez participó, tal vez estuvo ahí, pero nunca se va a casar, nunca va a adoptar realmente la iniciativa, la política, la propuesta, la cultura, el mindset. Y entonces son peligrosos porque llegaron al kickoff, hicieron lo que les dijeron que tenían que hacer, pero a la primera se te pueden voltear porque no están realmente comprometidos o casados con la iniciativa. Como los manifestantes que arrastran y al final no saben ni por qué están... O que están allí, ni por qué están protestando, pero a la hora del almuerzo se van porque no van a dejar de... Claro. ¿Sabe? Yo ahorita escuchándolas veo un rol que siento que promueve mucho, impacta, y es el de los sponsors.
¿Y qué pasa? Pues, obviamente están, sí, vamos a hacerlo, lo que usted decía, sí, vamos con todo, etcétera. Y después salen de esa sala, salen de esa planificación y es no voltear completamente. No son role models para nada. Entonces, voltear a ver y seguimos en el día a día. Sigue ejecutándose las cosas como tienen que hacer o minimizan el tema de, mira, hay que presentar esto, hazme favor, hacelo, me lo pasas y después vamos viendo. Entonces, esa falta de involucramiento de esta gente que puede mover masas, que puede inspirar, que puede ser agente, creo que uno de los principales agentes de cambio, deja de serlo. Y ahí es donde empieza todo este tema de, bueno, ¿por qué si él, a quien yo tengo que admirar, quien me inspira, quien me mueve, etcétera, si él no lo está haciendo, ¿por qué lo voy a hacer yo? Y eso es un gran riesgo realmente. Sí. Cris, voy a usar su gancho para levantar qué otros factores aumentan la resistencia al cambio. Sí, usted decía, uno de los factores que más resistencia genera es la falta de congruencia en los sponsors. ¿Sí? O de doy mi firma, pongo mi cara para la foto, doy las palabras. El video, doy el video de bienvenida o doy las palabras de un speech que no escribí yo, sino que me escribieron y luego desaparezco de escena. ¿Sí? ¿Qué otros aspectos aumentan la probabilidad de que se genere resistencia al cambio en una organización? Yo me iría al episodio anterior. Falta de claridad. Total. Y de conciencia o entendimiento de la razón de por qué y para qué cambiar. Y esto lo veíamos hace unas semanas con Cris en un proceso de change management. Cuando construíamos la narrativa, pues los sponsors querían hablar de la visión, de la utilidad, de la rentabilidad, de las utilidades. El equipo de gobernanza quería hablar de su cronograma y de sus versiones y de sus catálogos y de sus usuarios y sus licencias. Y la gente no quería escuchar eso. En los focus groups la gente quería saber a mí qué me va a pasar. ¿Qué me va a pasar? ¿Cómo va a cambiar mi trabajo? ¿En qué porcentaje se va a modificar mi rol? ¿Qué habilidades voy a necesitar aprender o desaprender? Entonces, creo que esa falta de conexión entre la comunicación de los involucrados es la falta de claridad, que no entiende la gente el por qué y el para qué. Y a veces empiezas procesos de transformación y resulta que la gente no entiende. Y ahora donde me fui fue a un ejemplo en donde estábamos implementando un ERP muy conocido, que tiene un nombre con 3 palabritas, ¿verdad? El SAP famoso. Y recuerdo que en uno de los espacios, ya talleres técnicos, ya la gente aprendiendo a usar la herramienta, un señor se voltea y me dice, oiga, señor, ¿y él quién es? Y yo, ¿quién? Don SAP. ¿Quién es él? Porque yo he oído que hablan y hablan mucho de SAP, pero él no ha venido a presentarse con nosotros. Entonces, y esto es real, en una empresa multinacional, ¿verdad? Una persona de un rol administrativo y me decía, pensando que el SAP era una persona, no era una herramienta, no era un ERP. Y a veces la gente no entiende, no tiene claridad de qué implica esto en procesos de transformación digital. Igual hay otros procesos. Hablamos de cultura y la gente no sabe qué es cultura. Hablamos de temas de mindset. La gente no entiende qué es mindset. Le queremos vender a la gente soluciones con mucha jerga y mucha palabra bonita y la gente sigue sin entender. Entonces, para mí, comunicación, claridad, conciencia, eso creo que afecta. Otra cosa... Yo me fui al tema de que, y lo hemos hablado en múltiples episodios, y es resistencia al cambio. Quien tiene que lidiar con esos recursos humanos. Y es un tema donde yo no tengo nada que ver con resistencia al cambio. Recursos humanos, miren, aquí hay 10 personas que no están de acuerdo con cómo vamos a hacer las cosas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Verdad? En vez de, nuevamente, vamos al tema de falta de líderes empáticos, falta de entendimiento, tomarse el tiempo de escuchar, entender, dimensionar qué le está pasando a la persona. Entonces, creo que ese mito, digamos, o el tabú de que recursos humanos es el que tiene que ir a tirar el salvavidas, el que tiene que ir a ver, el que tiene que ir a diseñar, etcétera, es uno. El otro lado a donde me fui, creo que es el tema de que la gente no sabe cómo o qué va a pasar. ¿Sí? Voy a ser capaz de poderlo hacer. Y nosotros no poder proveer esas herramientas,
upskilling, este reskilling, todo este training que tiene que haber para que la gente realmente pueda estar con esa seguridad, esa certeza o inclusive esa tranquilidad, ¿verdad? De no va a pasar nada o voy a tener a alguien con quien ir. Creo que una de las mejores prácticas que no hacemos es tener esos espacios de soporte. Sí. ¿A dónde voy? Yo escuchándolos a los dos, conecté con errores en la comunicación, que es un poco lo que están trayendo. Para mí uno de los errores es que la comunicación del cambio no es un monólogo, tiene que ser un diálogo. Y ahí es en donde usted trae, o sea, la gente necesita respuestas, la gente necesita poder hacer preguntas, necesita poder abiertamente expresar en dónde falta claridad, etcétera. Entonces no basta con el town hall, no basta con la plenaria, con el lanzamiento, con el comunicado escrito. Tiene que haber una comunicación. Nosotros en Bayer hablamos de la comunicación fría y la comunicación caliente. La comunicación fría es toda esta formal, el kit de comunicación, el kit con 25 presentaciones, el Q&A, ¿verdad? La plenaria, el broadcast para todas las sedes. Esta es la comunicación fría, pero tiene que haber espacios de comunicación uno a uno, de comunicación caliente donde haya diálogo, en donde, ok, ya me lanzaron todo esto. Ahora déjenme que yo dé la réplica de qué me parece, qué me pasa, qué siento, qué necesito de todo esto. Eso uno. Y lo otro es conecté también con los benchmarks que saca ProSci todos los años, en donde dentro de la comunicación ellos decían, no solo se trata del mensaje, se trata del vocero. ¿Quién está dando el mensaje? La credibilidad que y un poco lo que tú traías de, a ver, el sponsor quiere hablar del caso de negocio. El líder del proyecto quiere hablar de su cronograma, sus diagramas, sus entregables y sus milestones. Pero los líderes de cada uno de los equipos también tuvieron que haberse vuelto voceros o tuvieron que haberse vuelto advocates, defensores de eso, porque las preguntas de cómo me impacta, cuándo me impacta, qué se espera de mí, personal, individualmente, cuándo sucede este cambio, qué tengo que dejar de hacer, qué tengo que empezar a hacer, es un diálogo que cada colaborador tiene que tener con su propio líder. Claro. No es ni con el vicepresidente de la organización, ni es con el líder del proyecto, es con cada líder. Y ahí siento que los líderes muchas veces se hacen para atrás y es, ese proyecto no es mío, ese proyecto vino de arriba. Y es que allá donde me fui es a que el líder es el primero que debe gestionar su propia resistencia y su propio proceso de transición. Porque otra de las grandes, de los grandes obstáculos o de los grandes generadores de resistencia a veces es que el mismo líder está resistiéndose. Sí. Y entonces vemos, porque lo hemos visto, casos en donde el líder se vuelve como el mensajero del cambio y no el agente o el promotor. Entonces a mí no me digan, a mí me dijeron que les dijera. Esto es de ahí arriba. Lo mismo que ustedes recibieron. Claro, pero entonces aquí es, a ver, no, si tú no estás claro como líder, primero tú buscas la conciencia. Entonces cuando hablábamos de transformación al diseñar esta temporada, decíamos, ¿pero es transformación organizacional o es individual? ¿Se acuerdan? Y decíamos, ambas. Ambas, porque es que no hay organización que cambie si no cambian las personas que la conforman. Entonces, todo esto que aplica hacia afuera, primero lo tuve que haber hecho yo, porque si yo soy el primero como líder que no la compró, ¿cómo la voy a salir a vender? ¿Cómo voy a salir a vender la transformación si yo misma no me la compré? Si yo no entendí que yo tenía que salir a venderla. Claro. Es que para mí ese es el tema con los líderes, digamos, de mandos medios. O sea, para mí en la capa de líderes de mandos medios o los líderes que no son los sponsors, ok, sí, tengo que comprarla, pero es que no basta con comprarla. Tú en el momento en que sos líder, te vuelves un vendedor de ese proceso de transformación también. Sí. Así es. ¿Qué más? ¿Algo más que aumente los chances de resistencia al cambio? Cuando no hay buy-in, pero creo que es lo que tú decías. Simon Sinek dice, ¿verdad? Que cuando no hay way-in, él dice, si tú no puedes sumar, si tú no puedes meter tus cents, si tú no puedes opinar, entonces tú no compras.
Y yo cuando me voy, perdón, pero la metáfora es la de los aguacates, ¿verdad? Tú vas a comprar aguacates al supermercado y si tú no los puedes tocar, tú no los compras. O por lo menos yo no los compro. Yo manoseo la fruta, ¿verdad? Entonces, si tú no tienes esta capacidad de tocar, de tangibilizar, de opinar, de sumar, de traer ideas, no importa si no están siendo incorporadas, pero si no hay debate, si no hay participación, si no hay diálogo, tú no vas a comprar. Porque no hay nada tuyo en eso. Entonces, yo creo que esa parte de poder dar chance, eso es importante. Yo esto lo resumo en, entonces, esta idea de pensar que la adopción al cambio y el deseo, la convicción del cambio es impuesta, ¿verdad? Porque lo que yo estoy entendiendo de lo que tú decís es, líderes y organizaciones, dejemos de pensar que por el hecho de imponer el cambio las personas lo van a comprar. O sea, las personas necesitan sentir que están involucradas, sentirse útiles y sentirse a bordo de eso, porque no es por imposición que el proceso de cambio funciona, ¿verdad? Es por elección personal. Y creo que los tres seguramente hemos acompañado procesos en donde, miren, este es el cambio y va porque va, y al que no le guste ya saben en dónde está la puerta y fila detrás de ustedes hay de toda la gente que sí quiere estar. Y creo que ese es el peor discurso y la peor manera de generar un cambio, porque es imponer un cambio. Y lo que yo estoy entendiendo, esta es una invitación a sumarse al proceso de cambio y no imponerlo, a pesar de que se sabe que el cambio va porque va, y para ahí es a donde vamos. Pero igual no te arrastro, ni te empujo, ni te jalo. Te invito a que te subas al carro conmigo. Y porque puede estar muy claro y puede ser un no negociable qué queremos lograr. Pero el cómo siempre lo podemos flexibilizar, adaptar, incorporar, ajustar a las personalidades, a las necesidades de los otros. Entonces, acá no estamos diciendo que si la gente te dice, no queremos el ERP, la empresa no vaya a ir con el ERP, no va por ahí. O sea, el cambio va. Acá lo que te estamos diciendo es que la gente va a viajar más contenta, ¿verdad? Va a aportar más, va a aprender más y sobre todo el cambio va a ser mejor adoptado, mejor interiorizado si la gente quiere y no solo si la gente tiene que. Yo me fui al tema y comunicación. A mí me encantó el tema porque siento que las organizaciones muchas veces solo tocan base cuando necesitan de el colaborador versus el estar con ese constante, ¿verdad? Approach, con esa constante comunicación de quiero escucharte, para no generar ese tema de porque ahora sí necesitas de mí, porque eso también lo hemos escuchado muchas. Bueno, ahora que sí necesitas de mí, ahora sí me vienes a preguntar. Y a veces me resisto porque, entonces, porque tienes una deuda conmigo. Claro, o sea, y ahora quiero que me escuches. Ahora bueno, esta te va a salir cara. ¿Sí? Entonces, si pudiésemos facilitar lo que usted decía, esos espacios, esos lugares, etcétera, de una forma más constante, frecuente, etcétera, creo que podría evitar realmente esto. Porque sí, al final de cuentas, y pensemos con nuestros hijos, ¿verdad? Es así como, hace tal cosa. ¿Cómo que hace tal cosa? ¿Y por qué? ¿Y a cuenta de qué? ¿Sí? Bueno, mira, ¿me puedes ayudar? Ahora sí. O sea, yo te fui a preguntar si me podías ayudar con mi tarea, no me quisiste ayudar. Y ahora sí querés que te traiga las pantuflas. Sí, ahora vos necesitas que te traiga las pantuflas, claro. ¿Va? O sea, es un tema muy, muy lógico. De acuerdo. ¿Verdad? Yo con lo que conecté, y totalmente de acuerdo, Cris, con lo que conecté fue... las pantuflas. Sí, tráeme las pantuflas. Con los libros estos de los lenguajes del amor y los lenguajes del aprecio, ¿sí? Y justamente con los berrinches de los niños, ¿verdad? Entonces, un poco lo que recuerdo que trae por ahí es, por lo general, ese berrinche o ese no te hago caso o no te obedezco o no hago lo que tú decís, tiene que ver con mi cuota de gasolina está muy baja porque no me has nutrido con esos lenguajes del amor o con esos lenguajes del aprecio. Entonces, ahora me vienes a pedir, ahora me vienes a exigir, ahora te enojas porque no hago caso, pero tú ¿cuándo has hecho algo por mí? Claro. Y cómo esto conecta entonces con clima organizacional, cómo esto conecta con cultura. Claro. O sea, tengo que tener
una base robusta y un buen tanque de gasolina para que haya disposición al cambio. Entonces. Sí. Y es que las culturas que tienen más confianza, que tienen mejor clima, yo creo que tienen menos desgaste a la hora de cambiar, porque ya esto está como en el ADN y de alguna manera la gente lo ve como algo normal, ¿verdad? No lo ve como un favor, no lo ve como una imposición, ¿verdad? No lo ve como algo tan difícil. Y yo creo que el tener el tanque emocional lleno y el que uno se sienta retribuido, valorado, apreciado, visto, y que haya seguridad psicológica en la empresa, hace que el proceso de cambio sea mucho más fácil. Porque todo cambio va a requerir esfuerzo, va a querer intención, va a querer tiempo. La gente va a tener que dar más de sí. Pero si la gente siente que la organización está en deuda con ellos, ¿verdad?, no van a querer salir a entregar, ¿verdad? Porque eso es muy del ser humano. O sea, van a buscar hacer justicia como puedan. Y yo tuve un proceso de gestión de cambio en donde una persona se acercó al final del focus group y me dijo, mire, yo no los voy a ayudar. No los voy a ayudar porque ustedes, yo ni siquiera, yo era consultora, ¿verdad? Pero me pasaron llevando. Ustedes no nos dan a nosotros ni siquiera para papel toilet en las agencias. No tenemos escobas para barrer. No tenemos caja chica. Hay agencias que no tienen agua y no tienen luz. Y ustedes están viniéndonos a hablar de apoyar un software que cuesta $3 millones. ¿Dónde lo vamos a hacer? Porque si no nos dan 20 quetzales para una escoba. Sí. Entonces, ese es el tema. Yo creo que una de los grandes habilitadores, ¿verdad?, de los procesos de cambio es una buena cultura y un buen clima y un ambiente de seguridad psicológica. Porque entonces la gente te da el beneficio de la duda, le da el beneficio de la duda al cambio, porque te cree. Claro. Yo ahorita escuchándola, ¿sabe qué pregunta me estaba haciendo? Y realmente es también si lo que voy a mencionar es un factor de resistencia, pero el factor generacional. También puede ser. ¿Verdad? ¿Cómo se resiste un boomer versus un X versus un millennial? Pero tiene que ver con los motivadores. Por supuesto, total, de la semana claro, pasada. Por supuesto. Pero al final de cuentas, voy a la comunicación nuevamente. Probablemente, si usted le pide a un baby boomer y le dice, métete al portal de autogestión o de empleados, probablemente no va a saber. Me explico. Entonces, o sea, va como que nuevamente el tema de cómo... Y hoy por hoy está el tema, todo es por WhatsApp. Hay gente que no usa WhatsApp. Claro. O hay gente que tal vez no tiene eso. Entonces, es realmente creo que va mucho más allá. Es el canal de comunicación, pero es también a qué motivador le hablas. También. Sí, es con qué moneda de cambio vas a pagar. Eso. ¿Con qué moneda de cambio? Porque la semana antepasada o algo estábamos con Cris en unos talleres y estábamos, y si no lo han oído y no lo han escuchado y visto, métanse al episodio de la primera temporada de Valores, Energizadores y Motivadores. Cuando estábamos en este proceso con Cris, viendo qué motivadores este proyecto fomentaba o activaba, la gente decía, sí, este proyecto nos trae cosas que son importantes para nosotros. Pero cuando entramos a preguntar, ¿y qué de lo que es importante para ti amenaza este proyecto? ¡Wow! Nos sorprendió. Hubo personas que dijeron la honra, por ejemplo. Y nosotros dijimos, bueno, ¿y por qué la honra? Y al parecer habían habido varios intentos de implementación y les preocupaba fallar. Y decían, es que si fallamos una tercera o cuarta vez, es mi nombre. Es mi reputación. Entonces yo veo que acá hay un riesgo reputacional muy fuerte para mí, ¿verdad? Otras personas que decían, no, esto viene a amenazar la armonía porque puede generar conflictos entre áreas. Entonces creo que un elemento importante entrar a mirar también en la resistencia es qué está amenazando esa iniciativa, esa idea, ese proyecto en el otro. Porque si algo que tú guardas y cuidas, que esa es la definición que dimos de un valor, se está viendo amenazado,
tú no te vas a sumar, aunque le veas racionalmente el valor, porque atenta contra algo que para ti, en lo emocional, es muy importante. Claro, claro. Sí, que es esta, digamos que es otra versión de esta pregunta que nosotros siempre hacemos cuando queremos conectar con deseo y convicción, que es el what's in it for me. Pero el what's in it for me está conectado al motivador, a qué gano yo, a dónde está el beneficio. Pero esta pregunta también tiene el otro lado de qué implica para mí cambiar. ¿Qué pierdo ¿Y cuál también? es el precio que tengo que pagar? Porque si el precio que tengo que pagar es más alto que el regalo o la ventaja o el beneficio que voy a recibir, no le voy a entrar. No me, o sea, en la suma. No sale la matemática. En la suma no me sale la matemática. Claro, de acuerdo. Ok. Bueno, ¿hay algo más o entramos ya a estrategias, a modelos, a herramientas de cambio? Ya hablamos un poco del rol de los líderes, de la comunicación, de qué motiva la resistencia al cambio, qué aspectos de la organización aumentan los chances de la resistencia al cambio, tal vez un poco, no sé, como las consecuencias o las implicaciones a nivel de productividad, a nivel de motivación. Ya hablamos un poco de cultura y clima, pero ¿hay algo más que agregar acá? No, yo creo que sería muy interesante ya meternos a herramientas y a cómo poder ayudar a los líderes que van a enfrentar este tipo de cosas. ¿Verdad? Probablemente en indicadores creo que siempre va a haber un impacto. Sí. ¿Verdad? En productividad creo que siempre habrá un impacto. Pero hay un impacto también importante también en talento, creo yo. Porque el riesgo que te corres cuando nosotros hacemos los procesos de transformación y de cambio, siempre decimos que hay viajeros de viajeros, ¿verdad? Y están estos mochileros aventureros que salen corriendo a la primera, que son los originadores del cambio y las personas que se lanzan, que buscan ser la persona que reta el status quo y que son los creativos, los innovadores, la gente, los early adopters. Y luego está la gente un poco más práctica que se va a sumar si hay beneficios, se va a sumar si la matemática le cuadra y si le descuadra, se desactiva. Y luego está la gente más aferrada, que también esto es importante hablarlo, hay estilos de personalidad que son más cautelosos, mesurados, conservacionistas, que no es que se resistan por principio, que tienen que hacer muchas más operaciones para que la mate les cuadre. Correcto, tienen que hacer muchas más operaciones, tienen que tener el procedimiento clarititito, ¿verdad? Y entender todo el despeje de la ecuación antes de decir que sí. Pero también, digamos que en estos procesos y en este viaje, el riesgo que te puedes correr es que la gente buena, si tú no lo manejaste bien, se te vaya y te quedes con los pasajeros de la palangana de pick-up, ¿verdad? Estos que no te compraron, estos que no tienen esta proactividad y esta iniciativa. Entonces, creo que también el riesgo de no saber manejar adecuadamente la resistencia, y no solo la resistencia, el proceso de gestión de cambio, es que se te fugue la gente buena y se te quede dentro la gente que no suma, que no quiere. Entonces, aparte de las implicaciones que puede tener en productividad o en los datos, ¿verdad? O que pueda tener en el clima, en la moral, en la confianza, en la colaboración, creo que también hay un riesgo de con qué gente tú te estás quedando. Te estás quedando con la gente que hace del cambio una constante y que vive en permanente aprendizaje y transformación, o te estás llenando de la gente que siempre pone un pero o un fíjese qué. Y si te estás quedando con esta gente, ¿cómo vas a construir la empresa de mañana? ¿Verdad? Entonces, creo que es también un tema de talento ahí. Tanto interno como de atracción de talento. Claro. Ahora, si yo escucho que es una organización que definitivamente no gestiona adecuadamente, que no me da las herramientas, que no me ayuda, que no me guía, etcétera, eso sale a la luz. Entonces, ¿cómo voy a atraer yo gente talentosa para venir? Y concuerdo con el tema de talento, pero realmente me fui pensando en mentalidad negocio, ¿verdad? Financieramente el impacto, no solo hablando de una implementación, ¿cuánto cuesta?
penalizaciones por 2, 3 implementaciones. O sea, el impacto financiero, la cantidad de horas extras que hay que pagar a la gente, la desmoralización, etcétera. Creo que por ahí va todo este ecosistema de impactos que a veces no damos. Pueden causar ausentismo, ¿verdad? Pueden haber muchos factores. ¿Cuántos burnout, procesos por ejemplo, no hemos tenido de gente que dice ¿verdad? Ya no más? Termina con su menage, que termina enferma, ¿verdad? Que termina cometiendo errores desde este lugar de estrés, de ya no puedo. Una pregunta, es que de verdad este tema tiene tanto, pero una pregunta más que me viene antes, ahora sí de entrar a las herramientas, y es, ¿qué opinan de esto último que usted traía, Cris? Ojalá fuera un cambio a la vez, pero lo que más vemos en organizaciones, yo diría desde organizaciones medianas hasta muy, muy grandes, es que pareciera que les fascina vivir en el proceso constante de cambio, que creo que tiene que ser de esa manera, pero en donde están ocurriendo 80 proyectos de cambio, 40, 100 proyectos de cambio a la vez. ¿Qué pasa con esas organizaciones y qué pasa con esa gente? Que las pelotas llueven por todos lados. Yo cuando lo veía, inclusive me atrevería a decir que hasta las startups son una de las cosas que más viven. Es decir, no quiero el cambio, porque creo que hay un error también en ver que ven la agilidad confundida con cambio. No, tenemos que ser ágiles, tenemos que implementar, tenemos que ir, etcétera. Y están estas otras organizaciones que son muy lentas para la implementación. Son perfectas, magníficas para que diseño, planificación, hacen aquellos planes hermosos, pero a la hora de la ejecución es una lentitud, cuesta muchísimo que evolucionen, que logren implementar. A mí sí me preocupa realmente que no puedan ni siquiera ver esas pausas. Esas pausas donde ¿qué estamos haciendo? Y realmente creo, y a donde me fui es a que llegamos a hacer talento, a poner el talento en automático y empiezan a funcionar solo porque tienen que funcionar y viene realmente todo este cambio. Ahí viene otra vez otro. Miren muchachos, ya lanzamos el SAP. Ahora viene este proyecto y también tenemos otro proyecto y no nos damos chance de aprender qué hicimos mal. Creo que ese es uno de los errores más grandes de no tomar esa pausa de qué pudimos haber hecho mejor. Si no vamos sobre la marcha, un cambio tras otro cambio, tras otro cambio, tras otro cambio, sin detenernos y decir, ok, ¿dónde estuvo el fallo? Y dar el tiempo para que las cosas cuajen también. Eso, con eso iba a cerrar. ¿Verdad? O total. Sea, es que, a ver, o sea, queremos que el muchachito corra sin que haya gateado. O sea, no. Y tampoco estamos diciendo entre en la complacencia y en la mediocridad, no, pero dele chance. Yo a donde me fui ahora fue cuando yo trabajé en la Shell. Todas las semanas de inicio de mes se estrenaba o se proponía casi que una estructura nueva. Ahora va a ser esta estructura, ahora va a ser esta estructura. Y yo como, denle chance a una de las estructuras a que cuaje, para ver si es matricial o si es transversal o si es vertical o si es en silos o si es por función o si es por país. Pero era tal, ¿verdad? Esta necesidad de querer generar como para convencer a la gente de estamos innovando, que, a ver, innovar no es cambiar todos los días. Correcto. Entonces yo creo que a veces hay que darle cuaje a las cosas, ¿verdad? O sea, a ver, probemos, veamos, démosle chance también a la gente de que lleve al músculo lo que aprendió, de que aplique, de que se equivoque, de que proponga mejoras, de que testee, pero eso es lo que pasa a veces, que creo que no damos tiempo a que cuaje, por un lado, y por el otro, creo que también a veces las empresas el error que cometen es que como la gestión del cambio no es algo que sea responsabilidad de los líderes, sino es responsabilidad de HR o del consultor externo carísimo que me jalé, que está de moda, ¿verdad? La gente no, o sea, o el enfoque no está en desarrollarle a la gente estas habilidades para que ya sean parte de su ADN,
sino que el foco está en venirme a gestionar este proyecto y después este otro y después este otro. Y entonces todo es como proyectitis y todo es como por cambio, cuando el enfoque debería estar en cómo creamos de verdad personas más resilientes, cómo creamos personas que puedan automotivarse, llenar su tanque emocional. Que conozcan su curva y sus herramientas de cómo avanzar más rápido en ella. Y que puedan solitas gestionar. Entonces, creo que algo que me ha gustado en los últimos años es que nos hemos enfocado también mucho en cómo traerle esta mirada a nuestros clientes de, ok, te podemos venir a armar tu agenda y tu narrativa y pero más que venírtelo a hacer, te queremos enseñar y queremos formar embajadores y champions de cambio para que ustedes lo puedan hacer, porque esto de cambiar va a ser una constante. Y ustedes necesitan poder hacerlo por ustedes mismos y poderlo ya ver como algo inherente o como algo que es parte de el día a día y no como algo que un consultor nos tiene que venir a hacer y a enseñar. Entonces, esas dos cosas. Yo creo que lo confundimos hasta con la milla extra, ¿no? Ahorita que me estaba pensando es siempre el tema, la milla extra. Entonces ya está así como el pobre colaborador chipeado de no tengo que dar la milla extra. Y ya se no puede, aquella cantidad de cosas que ni le gustan, que ni le apasionan, etcétera, pero todo es por la milla extra. Y es ese tema. Y me fui, creo que como organizaciones también cometemos un error. Y me fui a Capgemini, donde realmente el que obtenía un 1, ese excede, era el que había estado en todos estos procesos y había dado la milla extra tantas veces. Y eso no sé qué tan sano sea también para la gente, porque creo que al final aceleramos mucho a los colaboradores y empiezan a vivir en un ritmo tan rápido, ¿verdad? Que al final de cuentas creo que los paramos haciendo ineficientes, inefectivos, insatisfechos, etcétera. Entonces, por ahí me fui con ese tema también. Ok, buenísimo. Muy bien, entremos a herramientas, entremos a estrategias. Creo yo, o hacemos un capítulo solo de herramientas y estrategias, que es otro, ¿verdad? Definitivamente. Sí. Bueno, hablemos un poco de qué tiene que hacer una organización desde lo más básico hasta las cosas más sofisticadas para poder acompañar los procesos de cambio. Yo me quedé con lo que tú decías, María Virginia. Entonces, no solo es el hecho de generar la claridad y la alineación de hacia dónde vamos, sino es generar también la claridad y la alineación y la conciencia de qué implica internamente el proceso de cambio. Es cómo voy a hacer para llegar de aquí para allá, no en términos de proceso, no en términos de roles, no en términos de sistemas o en términos de estructura, sino en términos de proceso individual de transformación. De acuerdo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Si ya dijimos por aquí ya identificamos que hay resistencias. Yo creo que ¿cómo se maneja? Lo primero que yo pondría es acepta que va a haber resistencia y espérala y haz las paces con que va a haber resistencia. O sea, me quedé con esto que tú traías de a veces minimizamos o asumimos que porque la gente ya viene montada en ese tren nos va a decir que sí, o porque es gente que tiene muchos años trabajando acá, o porque la gente quiere. Y no, a ver, lo primero es espérala, ¿verdad? Y haz las paces con que va a haber, ¿verdad? Porque creo que ese es el primer paso, aceptarla y no resistirla, no resistir la resistencia, ¿verdad? Esa sería como la primera. Que no es menor. Que no es menor. Que no es menor, porque esto implica hablar del miedo, esto implica hablar de la incomodidad, esto implica hablar de qué precios estoy teniendo que pagar y no quiero, y son todos estos diálogos que decimos se los saltan, así como la película de Click, ¿verdad? Sí. O sea, este capítulo no lo vamos a saltar porque ya anunciamos, ya aclaramos, ya alineamos, listo. La próxima semana la capacitación. Claro. De acuerdo. ¿Verdad? No resistir la resistencia. No resistir la resistencia. Y para eso, pues, ¿cuáles son las herramientas? Pues, primero, haz las paces con eso y echarse el clavado, pues, o sea, escuchar, salir a mirar, empatizar, conectar, entender, ponerme en los zapatos del otro para ver que, como yo lo miro desde arriba como sponsor, no es como lo mira el operario que va a tener que ingresar las facturas.
con una licencia compartida entre 5 o entre 10. ¿Sí? Casos de la vida real. Casos de la vida real. La Rosa de Guadalupe. Sí. Bueno, el tema es ese, ese tema. Y eso es, para mí es que la única manera de trabajar con el miedo para mí es atravesarlo. No hay manera de eliminarlo, erradicarlo, ignorarlo, enterrarlo y esperar a que pase. Hay que atravesarlo. Para eso hay que reconocerlo. Para eso hay que reconocerlo. Entonces, hay que entrar a tener esas conversaciones calientes. Me encantó eso de la comunicación caliente. Hay que entrar a entender a ti qué te preocupa. Pero desde un lugar de, te voy a decir que me preocupa a mí. Porque si yo soy este líder que a mí nada me da miedo, entonces está bien, nadie se va a abrir conmigo. Entonces, a mí qué me preocupa y qué te preocupa a ti. Sí, desde el espacio de la vulnerabilidad. ¿Verdad? Yo recuerdo mucho un proyecto en Brasil que yo acompañé que vino derivado de un momento de crisis. Había crisis política, había crisis climática, había crisis financiera, económica, y entonces obviamente se tuvo que actuar en un proyecto para atacar esa crisis. Y parte de la conversación era, pero no reconozcamos que hay crisis. Y parte del cuestionamiento era, pero si todo el mundo sabe que hay crisis, o sea, no podemos evitar hablar de algo que es tan obvio y tan evidente, no podemos evitar hablar del elefante en la sala si a todos nos está apretando el elefante en la sala. Hablemos del elefante en la sala. Y eso requiere la vulnerabilidad, eso requiere la valentía, claro, el coraje de decir, nos está pisando el pie a todos. Claro. Yo me fui con el tema de humildad también, de decir, bueno, hey, a mí también me preocupa. Y creo que va vulnerabilidad, etcétera. También conecté mucho con ese tema. Yo digo que tenemos una herramienta tan básica, tan elemental y a la vez tan compleja de utilizar, y son las conversaciones. Simple y sencillamente tenemos esa capacidad de conversar, lo hacemos de forma diaria, pero no nos animamos a tener ciertas conversaciones. Es que está buenísimo eso, Cris, porque yo a donde me fui fue herramientas y pensé, ok, está el post-check. No, hay muchísimas metodologías y modelos, etcétera. Encuestas y focus. Pero algo básico. Pero donde me fui fue hace unas semanas con Cris, cuando estábamos en este proceso, en donde les decíamos, evalúa cómo está tu compromiso. Y todo el mundo decía 5, 4.8, ¿verdad? Y cuando entrábamos a tener las conversaciones en el one-on-one con la gente decía, estoy muerta de miedo, ¿verdad? Estoy preocupado. Entonces, no te dejes engañar. Ya como la canción, ¿verdad? No te dejes engañar por lo que parece hermoso, iba a decir yo. No te dejes engañar por ese número tan lindo y esa gráfica y ese focus group. Hay que entrar al one-on-one, hay que entrar a entender, mira, a ti qué te está pasando, a ti qué te está pasando. Y a traer las preguntas. Otra herramienta para mí son las preguntas. Preguntas poderosas, valiosas. Al final nos vamos a que también simple y sencillamente el observar, ¿no? Hay gente que no quiere conversar. Ok, pero no te estoy viendo como usualmente te veo. Y pasamos por alto el simple hecho de algo está pasando. Bueno, ya se le va a pasar. Y otra herramienta para mí valiosa es estar muy claro de cómo se llena el tanque emocional de tu gente y qué les mueve. Y para eso hay muchas. Están las de Management 3.0 que vimos en la temporada 1 del Moving Motivators, están el Big Value List, están los test de valores, hay diferentes metodologías y herramientas, pero al final lo que hay detrás de la herramienta es que tú conozcas a tu gente. Así es. Que tú la conozcas, que tú sepas. Juanita, esto de la pérdida. Hoy hicimos una entrevista con Cris en la mañana y el potencial candidato decía, todo bien, pero no me voy a llamar gerente. Y no me voy a llamar analista. Me voy a llamar analista, no me voy a llamar gerente. Y entonces eso no me termina de convencer del proceso. O sea, eso lo que está diciendo es, a mí no me va a mover porque a mí me mueve el estatus. Y a eso me fui. Entonces, escuchando qué cuida, qué pelea, qué defiende, de qué se queja la persona, ahí puedes entender en dónde está el motivador.
Y entonces es la pregunta de ¿qué podría estarse viendo amenazado en esta iniciativa que haría que Juan, que Pedro, que Luis no se moviera? Esa es al final, pero esto es un tema de interés genuino, ¿verdad? Por realmente entender. Y no es, y esto te va a servir para todo, porque si sabes qué mueve a tu persona, se va a mover por un cambio, se va a mover para lograr un resultado, se va a mover para conseguir un cliente. O sea, ¿qué lo motiva? Y que al final entonces el proceso de cambio organizacional, como siempre decimos, es un proceso de cambio individual que requiere un esfuerzo hormiga, porque saber cuál es la moneda de cambio de cada una de las personas de tu equipo, saber cuál es su motivador, saber cuáles son los precios que tendrían que pagar o están viendo que tendrían que pagar, van a ser distintos para cada uno. Claro. Por generación, por historia, por paradigmas, por estilo de adaptación al cambio, por comportamiento, por necesidades, claro. Por aspiraciones, por visión, por lo que sea. Yo no puedo esperar que la misma fórmula aplique para todos. Claro. No puedo dar, ya lo decía la esposa, no puedo dar aspirina para todos porque no a todos les duele la cabeza y no todo se cura con aspirina. Entonces, acá de vuelta, y creo que si las organizaciones realmente pudieran tomar conciencia de lo que implica acompañar el proceso de gestión del cambio desde este lugar, harían muchos menos proyectos de transformación, porque el esfuerzo de tengo que saber qué mueve a fulanito, tengo que saber acompañar a sutanito, tengo que saber cuál de mis colaboradores requiere de más mantenimiento y de más conversaciones, y que no es aviso, anuncio, kit de comunicación, capacitación y go live y nos fuimos. Y es que porque todo eso que estás diciendo es el trabajo del comité de cambio o es el trabajo de el equipo de gestión de cambio o el equipo del proyecto, pero el trabajo de hormiga, el que de verdad mueve la aguja, es trabajo de cada uno de los jefes, supervisores, coordinadores, líderes y gerentes de la empresa. Y a veces donde a veces fallamos, porque el plan está bien bonito y lo del comité está bien bonito, pero los líderes no tienen esas habilidades para acompañar en el día a día. Entonces sí, yo estoy poniendo los comunicados, estoy pegando los stickers. Yo trabajé en una empresa en donde se trabajaban MUPIs, ¿se imaginan el tamaño? Entonces eran MUPIs como de estación de parada de bus con los mensajes, habían vallas, pancartas, había de todo, pero si el líder no se sienta conmigo a entender a mí qué me mueve, qué me preocupa, qué me asusta, ¿verdad? A revisar el error que yo cometí, a darme feedback cuando me equivoqué en la implementación o en el proceso, no sirve de nada, ¿verdad? Y ya conectando con los capítulos que sé que vienen, tomar esta conciencia de que el proceso de cambio es un proceso de aprendizaje y de desaprendizaje. Totalmente. Porque al final lo que estamos haciendo a manera individual y a manera colectiva es decirle, vamos a dejar de hacer las cosas de esta manera. Suelta lo que ya sabías, suelta los aprendizajes que ya tenías, suelta los aspectos que te hacían sentir en control y en comodidad, porque vamos a ir a este otro lugar, y para ir a este otro lugar tienes que aprender, porque nunca has estado ahí, o tal vez sí, pero va a ser diferente. Entonces tienes que aprender. Tienes que desarrollar otros conocimientos, tienes que desarrollar otras habilidades, tienes que desarrollar otras conductas, otros mindset, otros paradigmas, tienes que ponerte otros lentes, porque la realidad desde acá ya no se va a ver de la misma manera que acá. Tienes que valorar algo, tienes que subirle la prioridad a algún valor o bajarle la prioridad a otro, porque de repente hasta eso. Entonces el proceso de cambio es un proceso de aprendizaje. Totalmente. Ok. De acuerdo. Bien. ¿Algo más? No. ¿Alguna recomendación de libros, de metodologías, de páginas, de consultores, de un video, de un TED Talk, de otro podcast, no sé, que tengamos otro podcast, la lealtad. Es un valor. Que querramos recomendar.
A mí me gusta Prosci, yo creo que tiene toda la información, además que me gusta que están en investigación permanente, o sea, no es un modelo teórico, sino que está probado y ellos miden anualmente en las organizaciones procesos reales de cambio y tienen informes y tienen estadísticas y estudios y bueno, el modelo de ADKAR, que es el reconocido de ellos. Esto me gusta mucho. Prosci es Prosci y latina, sí. Libros, a mí me encanta el de Nuestro iceberg se está derritiendo, me encanta porque es una fábula. ¿Quién movió mi queso? No, ese ya está viejito, pero el del iceberg, el de nuestro iceberg, our iceberg is melting, ese me gusta mucho. Creo que Kotter tiene también buena literatura y buenos libros y fábulas que son importantes también de entrar a mirar y a observar. Hay uno que se llama como el cambio, The Change is You, creo, que es bien bonito porque es hacia adentro. Entonces ese me gusta porque ese antes de entrar a mirar para afuera trabaja la transición en ti. Ese está bonito, no sé quién es el autor, pero es un libro verdecito y se llama algo así como The Change is You o You are the Change, algo así. Pero a ver, o sea, yo creo que literatura hay mucha. Pero lo más importante para mí tiene que ver con querer, poder y saber. Entonces, ante cualquier cambio, la pregunta es, primero, quiero, y si no quiero, entrar a mirar. Lo segundo sería, conozco, sé, tengo las herramientas, quién las tiene, quién me puede ayudar, y pedir ayuda si no lo tienes, y no lo vas a tener todo. Y luego el puedo es aplicarlo, ¿verdad? Porque creo que muchas veces los esfuerzos se quedan como por lo menos en gestión de cambio, en la parte teórica y bonita, pero luego cuando ya viene la implementación, todo el mundo se hace para atrás y realmente se les olvida todo lo que trabajaron en las primeras fases. Entonces, para mí es como la voluntad y las ganas y el deseo y la apertura a veces pesan más que cualquier teoría o que cualquier herramienta. Claro. Porque no son procesos plug and play en la mayoría de las veces. Y creemos muchas veces que así son. Que sí. Y eso es lo malo de las organizaciones. Sí. Creen que todo es plug and play. Así es. Ahora, ¿verdad? Podcast de cambio creo que no sé. Yo no he No, visto ¿sabe? ninguno. Yo a la que me fui y realmente no la veo como tan de cambio, pero creo que fue la primera que usted y yo utilizamos en algún momento en una de las primeras propuestas que hicimos en conjunto y fue entender realmente el cómo atraviesan los equipos y fue con el modelo de Tocman. A mí lo que me encantó fue poder entender realmente todo este mar de cosas que pasan realmente y los stages realmente bajo los cuales va a ir pasando cada una de las cosas. Entonces yo me quedé muy, muy vinculado a eso y creo que a mí personalmente me ha ayudado mucho a saber para dónde va. ¿Verdad? ¿Qué va a pasar? Y en dónde puedo estar forming, storming, norming. Y que está la curva además a lo individual, que es Por la supuesto. de Pilar Jericó de la curva emocional De la curva emocional del del cambio. Me encanta, esa es muy buena también. Y esa sirve mucho, esa es bonita. Muy bien. Y The House of Change, hay una también, esa es súper linda también, sí. la casa del sí, cambio. La casa del cambio con los cuartitos. Bueno, pues como ven, acá podríamos seguir hablando de convicción, de deseo, de miedo a cambiar, de herramientas, de aprendizaje y por eso, por supuesto, que vamos a seguir en nuestros próximos episodios hablando sobre estos temas. Esto fue nuestro tercer episodio de la tercera temporada. No se pierdan los próximos y gracias como siempre por acompañarnos.